Vamos a pasar a nuestro estudio de la lección de hoy, lección número 11, jueves 12 de marzo. El tema de hoy, viviendo la nueva vida, es el centro de vivir con Cristo. Y de esto está a cargo nuestro hermano Eduardo Saquín. Adelante, Eduardo, el tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, un gran cariño para cada uno y veo que en la imagen que aparezco me hicieron un lifting, quedó muy bien, Ya no tengo arrugas ahí casi, muy bien. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre Celestial, gracias por poder abrir tu palabra y estudiar ahora este día de escuela sabática tan interesante, que tú nos des comprensión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la escuela sabática hoy es Viviendo la Nueva Vida. Cuando vi el título me imaginé que iba a hablar acerca de la forma en que vive un cristiano, más o menos como habla la lección de la fe de Jesús, cómo es la vida en un día de un cristiano, en su forma de vestir, su comportamiento, sus acciones, sus transacciones. Bueno, pensé que trataba por ese lado, pero me encontré con que está tratando básicamente, apunta hacia el lado de la música, y yo seguramente creo que por una gran preocupación que hay dentro de algunos lugares de la iglesia, que están viendo lo que está sucediendo dentro de las iglesias con el tema de la música. Dice que la preocupación de Pablo por la paz y la armonía en la iglesia se observa claramente en los últimos versículos colosenses, ¿no es cierto? Y la diferencia de la paz romana, la paz de Cristo, no es impuesta, esa es la parte que subrayé. La paz que Cristo quiere ofrecerte a tu vida y a mi vida no es impuesta por Él, sino que tiene que surgir de nuestro interior. Y la única forma, amigos, hermanos, en que surja de nuestro interior es que seamos llenados en nuestro interior con la mente de Cristo, o sea, por una relación con Él. Todo, miren, yo estoy dando unos temas hace una semana para Colombia, la duda, la culpa, el odio, el amor propio, el perdón. Estoy dando 8 temas, creo que termino este sábado. Y descubrí, interesante, una vez más, que cada tema es el fruto para lograr la victoria, es una relación con Cristo. Lo dice claramente Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. También la transformación del carácter, también las luchas y cargas que podemos sobrellevar, las culpas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, una vida nueva. Solamente en Cristo hay una vida nueva. Me llama la atención que la lección de escuela sabática, bueno, no me llama la atención, sí, me llamó a mí la atención, que el Salmo 40 no lo presente, porque el Salmo 40 resume perfectamente este tema que está hablando hoy, día jueves, la escuela sabática. Y dice así, Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Y dice así, pacientemente esperé a Jehová. Fíjense que para encontrar la respuesta de Dios o llamar a la puerta para que se te atienda, tuvo que tener paciencia, no fue inmediato. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, ya lo hemos subrayado en algún momento, la maravilla que Dios da una imagen de que se inclina, como nosotros cuando nos inclinamos ante un tierno niño para escuchar su petición. Dios se inclina a mí, es increíble. Y oyó mi clamor, siempre oye tu clamor, amigo, hermano. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solo Cristo puede sacarnos de la situación en que estemos, no importa cuál sea la situación, no importa. Solo Él puede sacarnos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa peña, esa roca, es Cristo. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Está resumiendo el día de hoy perfectamente este versículo. Pero ¿qué cántico nuevo? Alabanza a nuestro Dios. O sea, cuando uno se encuentra con Cristo y Cristo alcanza el corazón, transforma a la persona en la dirección en que avanza en su vida. Colosenses, perdón, 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice allí también algo muy interesante, que es lo que produce el Espíritu Santo cuando nosotros nos escondemos en Dios. 2 de Corintios 10, 5. Dice allí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ahora escuchen, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que cuando nos relacionamos con Él, cuando cada mañana le entregamos nuestra vida a Él, y por favor, hermano, amigo, hazlo cada día. Comienza el día con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Todo. El equilibrio mental, la paz, la seguridad, la confianza, la solución a los problemas de este mundo, las transacciones, los trámites que están trabados. Dios quiere ayudarnos en todas las áreas de la vida. Y va a llevar nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Ahora, habla aquí de la influencia de la música y dice que es una influencia poderosa. Y es tan poderosa que arrastra especialmente a la juventud tras los, entre comillas, ídolos de este mundo. Y el problema está que nosotros somos transformados por contemplación. Entonces, contemplando y contemplando a veces algunos cantos, contemplando algunas melodías, contemplando algunas letras, eso va trabajando en nuestra mente. Correcto. Y nos va moldeando de alguna manera. Imperceptiblemente no nos damos cuenta. Lo mismo que el cigarrillo al fumador. No siente absolutamente nada. Siente un supuesto placer momentáneo el que fuma. Yo nunca fumé. Pero el que fuma dice que siente un placer al fumar. Le quita los nervios, le tranquiliza. En realidad no es así, pero bueno, la sensación es esa. Es una falsa sensación. Pero claro, no es que fumás un cigarrillo y ya tenés cáncer, pero cada pitada está destruyendo tu organismo tan lentamente que no lo percibís. Cuando lo percibís ya es tarde normalmente. Lo mismo ocurre con esto. Nosotros tenemos que tener cuidado. La música es un elemento muy poderoso en manos del enemigo. ¿Quién era el conductor de los coros celestiales? Por lo tanto, si alguien sabe de música, es justamente el enemigo. Y él se ocupa de llenar el mundo a través de melodías que son realmente preciosas, muchísimas de ellas, ¿no es cierto? Con letras que no nos ayudan absolutamente en nada. Ustedes saben, creo que la mayoría ya, esto es viejísimo, ya pasó casi de moda hablar de este tema, pero todos los cantos, no todos, pero una gran mayoría, especialmente los cantos del mundo, los de rock, y melodías también, boleros, etcétera, tienen mensajes subliminales. Esto lo descubrió el hijo de un pastor bautista, allá por los años 70 y pico, cuando tomando en esa época comenzaban los cassettes, las cintas de grabación,
colocó una canción de los Beatles, que es Revolución número 9, y se le ocurrió dar vuelta a la cinta y escucharla al revés. Claro, se escucha y palabras sin sentido, cuando de pronto escuchó 3 veces o 2 veces la frase "sácame de la tumba, John, sácame de la tumba, John". Le llamó poderosamente la atención, comenzó a tomar otras cintas y encontró que en la gran mayoría tenían mensajes subliminales. Usted dice, ¿para qué sirve? Correcto. Bueno, sirve porque el enemigo vio cómo Jesús construía a Adán toda la red de sistema interno, conoce perfectamente el cuerpo humano y sabe dónde tocar. Se han hecho experimentos al conocer estas cosas, se han hecho experimentos, especialmente en las películas, en la época donde estaban las cintas, que uno miraba los cuadritos, ¿no es cierto? Se colocaba cada 100 cuadritos uno con la propaganda de Coca-Cola. Cada 100 cuadritos usted iba al cine, miraba una película de esos años y su mente no lo captaba porque no lo veía, pasaba a la velocidad de la luz. Pero en su consciente sí lo captaba. Entonces se hizo experimentos colocando puestos de bebida, una de Coca-Cola y otra de otras gaseosas, de otras marcas. Y al salir la gente del cine después de ver una película con, no sé, miles de cuadritos, Coca-Cola, 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 la gente salía en masa a el stand de la y pusieron la propaganda de las otras bebidas. Cada 100 cuadritos, un cuadrito acerca de la propaganda de las otras bebidas. Cuando la gente salió del cine, quedaron los que hicieron la prueba sorprendidos porque mucha gente se iba, por supuesto, al stand de Coca-Cola, pero aumentó en un 260 y pico, no me acuerdo si no llegaba a 300%, la venta de las gaseosas de la otra bebida. Entonces, hay supermercados en Europa, lo he leído en National Geographic, un comentario que una oportunidad dio, que en supermercados se ponía música, correcto, y se colocaba un mensaje subliminal que decía no robes, no robes, no robes, no robes. Y los supermercados que colocaban eso encontraban una baja importante en los artículos que eran robados. O sea, hay un efecto. ¿Pero qué ocurrió? El tiempo pasó y hoy en día los mensajes son por derecha, no por atrás. No hace falta colocar una cinta, un disco al revés. Hoy un CD, un DVD, no hace falta colocarlo al revés. El mensaje va directo, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que hay que captar el mensaje. Y cuando nosotros no tenemos la luz de la palabra de Dios, nos cuesta más discernir los mensajes. Pongo un ejemplo que ya lo nombré, pero creo que es el mejor ejemplo que uno puede ver. Yo he visto el videoclip, creo que se llama, de Ricky Martin, Vive la vida loca. Es impresionante, en realidad es impresionante la música, el ritmo, los movimientos. Realmente es impresionante. Y más para alguien como yo, que durante 21 años estuve en el mundo, y sí, me vuelve a remover todo lo que yo vivía en ese tiempo cuando escuchaba cantautores o cantantes del mundo, ¿no es cierto? O sea, yo escuchaba los Beatles, escuchaba Tom Jones, escuchaba todas esas cosas. Bueno, nunca me gustó el rock, pero esas cosas las escuchaba. Y entonces cuando uno escucha ese canto, Vive la vida loca, de Ricky Martin, te atrapa, es impresionante, ¿no es cierto? Uno tiene que decidir sacarlo, porque si no se queda viendo. A muchos les puede pasar eso, y a los jóvenes ni hablar. Pero cuando uno ve la letra de ese canto, el canto dice, yo no podré salvarme, quizás te salves tú. La melodía más o menos es,
yo no podré salvarme, quizás te salves tú. ¿Y quién es el que pone esa letra? Satanás, quien no se va a salvar y te está diciendo, quizás te salves tú, pero vive la vida loca. O sea, abiertamente, descaradamente, el enemigo ataca con el tema de la música. Elena G. de White explica que en el tiempo del fin, nosotros como pueblo de Dios vamos a sufrir justamente lo que en su momento ella vivió en Indiana con el tema de la música. Un ataque del enemigo a través de la melodía, a través de especialmente las melodías, porque hoy tenemos muchísimos cantos que son melodías del mundo con letra cristiana. Y ustedes saben que también existe la música sacra. Son estilos de música, correcto. Pero también existe la música sagrada, la música sacra que se usa para alabar a Dios. Y no le prestamos mucha atención a eso, correcto. Los instrumentos que se usan muchas veces en los CD que llegan a las iglesias desde distintos lugares del mundo adventista para que sean usados, y muchos tienen fallas, por supuesto. Es una discusión este tema, está quien está a favor, quien está en contra, correcto. Y yo quiero solamente mostrar algo muy importante que yo por lo menos lo veo en la Biblia y prefiero quedarme con lo que dice la Biblia, que Segunda de Crónicas, capítulo 29, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Dice allí, está hablando aquí en todo el contexto, Ezequías restablece el culto del templo. Fíjense el subtítulo. En el capítulo 29, versículo 3, hay un subtítulo que dice, Ezequías restablece el culto del templo. Y entonces, Ezequías comienza a armar todo para que Dios sea alabado en el culto, en el templo. Israel era una nación religiosa y tenían sus cánticos, sus danzas seguramente, nada que ver con lo que es hoy, como pueblo alegre, con cánticos, con alabanzas, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando se entraba al templo, cuando se llegaba al templo, había una orden divina específica que está en Deuteronomio 29, 25, y que dice así, pero también puso también levitas en la casa de Jehová con, presten atención, címbalos, salterios y arpas. No había instrumentos de percusión. No estaba ni una batería, ni ningún cajón. Nada de eso era la presencia de Dios. Sí lo encontramos cuando se creó a Lucifer. Y no porque Lucifer finalmente llegara a caer, sino que había otro tipo de instrumentos, porque dice, estuvieron los tamboriles en los días de tu creación. Otro tipo de música, correcto, seguramente bellísima, perfectamente ejecutada, pero no era para la adoración a Jehová. Cuando Dios iba a ser adorado en el templo, había una orden divina que decía así, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, Dios ya había indicado que cuando se presentasen delante de Jehová, eran esos instrumentos de címbalos, salterios y arpas, cuerda y viento, correcto. O sea, yo no conozco mucho de instrumentos ni de música, pero arpas, salterios, címbalos. Yo he estado en una iglesia, en un culto judío, pero era adventista, era para judíos.
La música era bellísima, pero bellísima, bellísima. Era hermoso escuchar cómo se alababa. Era alegre, pero era sobria y reverente. Algo extraño porque evidentemente la música tiene un poder subyugador impresionante y arrastra a multitudes y multitudes. Y el enemigo sabe perfectamente colocar las notas para su beneficio. Miren, si alguien quiere, por las dudas, le está interesando este tema, que yo solamente lo estoy tocando un borde nada más. Si alguien quiere ver un seminario sobre la música de un nivel realmente muy serio, muy bien explicado y muy profundo y bíblico, yo recomiendo que busquen en YouTube el lenguaje de la música por Frank Garlock. Frank Garlock, el lenguaje de la música. Son, creo que 6 o 5, 6 o 7 videos. Es extraordinario como lo presenta. Yo nunca he visto en mis 50 años algo de ese nivel tan solemne. No se desperdicia absolutamente nada de lo que dice. Realmente es extraordinario. Claro, hay que sentarse y comerse 5 o 6 horas, pero yo creo que yo lo hice 2 veces. Y te queda bien claro, es clarísimo, absolutamente claro. Yo nunca he visto a nadie presentar el tema de la música como este seminario de Frank Garlock, el lenguaje de la música. Y yo creo que el autor de Escuela Sabática debe estar preocupado porque apuntó viviendo la nueva vida, había muchas cosas para tratar, pero trató justamente algo que está profetizado por el G. de White, que lo que había vivido ella en Indiana volverá en el tiempo del fin. Y Satanás arrastrará a muchos jóvenes, a muchos, por el tema de la música. Entonces, acá nos dice que la influencia de la música era poderosa, nos pone el ejemplo de Saúl, que llamaba a David y David le tocaba unas notas que calmaban, como por ejemplo explica la escuela sabática que la música clásica. Ahora, ¿qué joven escucha música clásica? No existe. Si me lo conocen alguno, preséntenmelo que le doy un abrazo. O sea, hoy estamos contaminados en un mundo donde la música hace su obra. Y esto ya lo anticipó hace más de siglo y medio, porque es los ataques del enemigo a fin de poder mantener lejos de Cristo, especialmente a la juventud. Nuestra juventud también sufre esto dentro de las iglesias. Y lamentablemente dentro de muchas iglesias esto es algo que ha afectado. No voy a dar el nombre, pero hace unos años atrás una muy amiga mía me dijo, mira, estamos en la iglesia aquí, una iglesia grande, y bueno, están por comprar una batería. Bueno, charlamos sobre el tema y yo le dije que se abría una puerta que era realmente muy peligrosa. Después me enteré que un año después, una cosa así, no me acuerdo exactamente las fechas, los jóvenes que tenían su batería, su guitarra eléctrica, su bajo y todo eso, lo hacían normalmente en el subsuelo, pero un día el tiempo fue llevando que terminó en la media de la plataforma. Y hoy es una iglesia donde ya no hay 3 sillas donde se sientan, la liturgia solemne, no, hay un fondo oscuro, hay una batería, un bajo, una guitarra eléctrica y un cajón, donde el que están parados, los músicos que están adelante, están con zapatillas, con vaquero, con un pañuelo hasta en la frente, con camisa abierta, y dicen vamos a alabar a Dios. Claro, la iglesia se llenó de jóvenes, pero perdón que lo diga de esta manera, quiero que se entienda,
tenemos que ver qué calidad de jóvenes, porque los jóvenes que buscan eso, encuentran eso allí y van ahí. Por supuesto, esta amiga trató de hablar con el pastor, todo, y estaban todos de acuerdo, ¿no es cierto? Estaban de acuerdo, pero nadie hizo absolutamente nada. O sea, esto va llenando de a poco. Yo estoy aquí en una iglesia, en Juvenau, que gracias a Dios es una iglesia, como le llaman algunos, conservadora. Y para algunos, para los otros que piensan distinto, los conservadores son fanáticos como fariseos. Y hoy no existe conservador. Si a una persona que escucha todas esas cosas le decís conservador, lo lleva al extremo de farisaísmo, lo lleva al extremo de fanatismo, etc. Pero hermanos, tenemos luz acerca y tenemos advertencia de Dios a través del Espíritu de profecía acerca del tiempo del fin, del ataque que va a sufrir la iglesia y que está sufriendo con el tema de la música. Entonces, la vida nueva es mucho más que eso, aunque esto es sumamente importante porque es algo que está advertido que vamos a sufrir dentro de las iglesias del pueblo de Dios. Pero la vida cristiana es una vida que se debe vivir cada día escondido en Cristo. Ese es el secreto. Cuando leemos la Biblia, cuando tenemos una comunión con Dios y cuando le estudiamos el espíritu de profecía, entonces el Espíritu Santo puede darnos discernimiento, luz, para discernir qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. Encima, tan claramente como lo advierte el Espíritu de profecía, de las cosas con que Satanás atacaría a la iglesia remanente en el tiempo del fin. Y sin embargo, evidentemente es obvio que nadie, no digo nadie exageradamente, una hipérbole, nadie lee. Y acuérdense que Dios dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Yo te doy un consejo, se lo he dicho a varios. Hablan de las competencias, ¿por qué hay competencias en la iglesia? ¿Por qué la música? Solamente lean los artículos, no es artículos, sino la posición oficial de la Asociación General. Si usted busca en internet y dice creencia fundamental de los adventistas del séptimo día acerca de la música, la Asociación General ya sacó un artículo, una posición acerca de la música. La Asociación General ya sacó un artículo, un documento acerca de la competencia, pero nadie lo lee. Nadie lo lee. Ese es el problema. Estamos conectados con la televisión, con el internet, distraídos con muchas cosas del mundo, pero Dios nos recuerda que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Tengamos cuidado. Cuando nos absorbemos por esas cosas, nos falta la luz que Dios nos dio para poder discernir entre el bien y el mal. Si queremos vivir una vida nueva, tenemos que leer el manual que nos enseña la vida nueva, la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que podamos vivir una vida nueva, pero conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Correcto. Vamos a orar. Padre, ayúdanos para estudiar y leer. Si no leemos, no podemos comprender estas cosas. Tú nos has dado abundante luz para no ser engañados. Tú nos amas tanto que has dado información para acercarnos, para protegernos como una madre llena de consejo a sus hijos, porque tiene que dejarlos salir, ir, hacer sus cosas, crecer, pero les advierte con todo amor, con todo temor que les pase algo porque los ama. Lo mismo has hecho con nosotros y nos has dejado tu palabra que la has cuidado maravillosamente y milagrosamente y nos has dado el don del espíritu de profecía con toda la luz de todas las necesidades de este mundo para vivir realmente una vida nueva en Cristo, conforme a tu voluntad. Pero, Señor, pone en nuestros corazones el estudiar, pone en nuestros corazones el leer, pone en nuestros corazones el investigar, no opinar si no tenemos luz, porque no es lo que nosotros opinemos, sino lo que tú dijiste. En el nombre de Jesús. Amén.